algo, cualquier cosa en el bolsillo, vender su pequeño negocio, su pequeña tienda, su bodeguita, su pequeña farmacia, su pequeña ferretería, su peluquería, para agarrar ese poco billete y largarse a cualquier parte del mundo. Eso está pasando. El día de ayer, a unos metros de una unidad de flagrancia, que se supone que es un espacio donde debe haber policía, fiscales, jueces, peritos, Exitosa. a una cuadra de una unidad de flagrancia. En el mercado han secuestrado a una comerciante del mercado Fiori. 2 vehículos, pistolas en la mano, se llevaron a la señora. Y están pidiendo quién sabe qué cantidad de dinero por su rescate. Es decir, no estamos hablando solamente ya de las extorsiones que tienen agobiado a uno de cada 10 o más peruanos que se atreven a hacer empresas del tamaño que sea. Estamos hablando de secuestros que son cada vez más frecuentes y de la mayoría de los cuales ni nos enteramos. Porque la gente y sus familias, para cuidar sus vidas, se ven obligados a pagar, y a veces para pagar tienen que deshacerse de todo lo que tienen. Y esta es la situación que está viviendo el país entero. Estamos a camino al inicio o al reinicio de las clases escolares, y hay colegios que van a cerrar porque no aguantan las extorsiones, porque les meten balazos, porque no quieren pagar. Los dirigentes del SUTEP, del Sindicato de Trabajadores de la Educación, han denunciado que hay lugares del Perú donde hasta los maestros de la escuela pública tienen que pagar todos los días para poder ir a dar clases, porque si no los delincuentes no se lo permiten. Los comerciantes lo viven, los transportistas lo viven. Todos los días de Dios. Y a lo que está empujando a que los negocios se cierren, los transportistas no salgan, y hay una cantidad impresionante de peruanos que están buscando la oportunidad de irse del Perú, porque le perdieron esperanza al país. Al país que está además desde el punto de vista de las oportunidades en el mejor momento de su historia. Los 3,5 millones de peruanos que viven fuera no deberían ser cada vez más, cada vez menos. Exitosa. Porque si se hicieran las cosas correctamente en el Perú, todo el mundo quisiera estar en el Perú, todo el mundo quisiera quedarse en el Perú, y los que se fueron quisieran volver. Porque es el país de la agricultura de exportación, que es un boom. El país que tiene todos los minerales que el mundo necesita. El país que es una potencia turística inexplotada. El país que tiene el megapuerto de Chancay. El país que tiene la posibilidad de producir energía renovable, como por ejemplo la solar, de una manera extraordinaria, hasta para exportar, no solamente para cubrir nuestras necesidades. Nosotros podemos iluminar y dar energía a todo Ecuador si hacemos las cosas correctamente, y tenemos un gobierno que es una vergüenza. Son unos incapaces, y no estamos hablando solamente del tema de la inseguridad, que ya es extremo, porque no puede. ¿Qué cosa hace Juan José Santibáñez ahí? Díganme ustedes, ¿en qué país del mundo un ministro del Interior con ese nivel de ineficiencia, con esa ceguera para reconocer la realidad que estamos viviendo todos los peruanos, con esa patinada tras patinada de presentar desde el jefe de Sendero hasta líderes de organizaciones criminales a gente que no lo son, y ni siquiera pide disculpas por sus errores, y que lo que prueban esas patinadas es la desconexión? Están desconectados de la realidad del Perú. Y es que esto se ha dicho hasta el cansancio. Esta gente ha armado toda una estructura para defender a la señora Dina Boluarte en el poder, del bracito con los señores congresistas que legislan para protegerse a ellos y para proteger a los corruptos y de paso a todos los delincuentes de este país. Para permanecer. ¿Permanecer para qué? ¿Qué creen? ¿Porque a la señora le gustan los Rolex, se quiere quedar, o los viajecitos? En el Perú, en este momento, hay una industria de la corrupción. Una industria. Se están levantando el Perú en peso y por eso se quieren quedar. Y en este momento en el Perú no hay una licitación, una contratación, una compra que tenga un mínimo de importancia donde no se esté pagando comisiones ilegales. Porque hay que decir las cosas claras, porque eso es lo que está pasando. ¿Qué cosa creen? ¿Por qué se quieren quedar? ¿Porque les encanta el glamour del poder?
Si algo significa llegar al poder en el Perú, y lo están probando los juicios del equipo Lavajato, lo estaba probando el equipo especial de fiscales contra la corrupción, es que en el Perú la política se ha convertido en una actividad criminal más. En el Perú se forman partidos políticos para asaltar el poder y robarse el presupuesto. Lamentablemente, esa es la situación en la que estamos. Y por eso es que hay un sentimiento nacional que, si estuviéramos en otro momento de la historia del Perú y apareciera un coronel con los pantalones bien puestos, porque acá hasta los generales están metidos en esta costra que se está aprovechando del Perú, hace rato que hubiera habido un golpe de Estado y hubiera sido aplaudido por la gente, para desgracia de lo que queda de la democracia y sobre todo de la libertad de expresión, porque por lo menos podemos quejarnos y podemos denunciar hasta ahora, porque sobre la libertad de prensa también se van a ir, Entonces, el problema es que a estas alturas ya no se trata solamente de que el ministro del Interior tiene que salir. Es decir, en otras circunstancias acá debería haber un adelanto de elecciones. Sería lo lógico, lo razonable. Esto no da más. Nos están haciendo daño. Dicen, no, peor es que se adelanten las elecciones. ¿Qué va a pasar? No vamos a tener el aeropuerto. Vamos a tener que postergar otra vez la inauguración del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. ¿Saben por qué? Porque son unos ineptos, comenzando por el ministro de Transporte, un inútil. Un incapaz. ¿Pero por qué creen que está ahí? Porque el Ministerio de Transportes en el Perú es el más grande negocio de la corrupción. Es el más, se mueven miles de millones, igual que en el Ministerio de Vivienda. O sea, ¿qué cosa puede haber peor que eso? Acabamos de inaugurar el puerto de Chancay y al costado se cae un puente. Se cae un puente cuando lo que deberíamos hacer estar en este momento es en la inauguración de toda la red vial que integra el puerto de Chancay al Perú entero. Y se nos están cayendo los puentes por estos ineptos. O sea, díganme, ¿qué cosa es peor? Entonces, el día de ayer, porque alguna salida tenemos que encontrar. Alguna salida tenemos que encontrar. Esta señora no puede seguir tomando decisiones. Porque no está calificada ni está capacitada para hacerlo. Entonces, ¿cuál es la salida? Mariano González decía el día de ayer que tenemos que resucitar el acuerdo nacional, que era que una junta de partidos, y miren cómo están los partidos. O sea, ¿en quién podemos confiar? Si son incapaces incluso de juntarse dos en cada partido de los 41 inscritos, y van a ser más porque probablemente lleguen a 50 los partidos inscritos, hay por lo menos en cada partido dos que quieren ser presidentes. Y esa es la verdad, porque la mayor parte de los partidos tienen dueño, ya se sabe quién va a ser. ¿Para qué discuten? Pues ahí no hay nunca, ni ha habido, ni hay, ni habrá democracia en esos partidos, porque son cualquier cosa menos partidos. Son empresas para hacer política construida por sus dueños. Entonces, ¿en quién vamos a confiar de toda esta gente que tenemos? No son capaces de juntarse dos. Exitosa. Dos. Y esto que era un fenómeno tradicional de la izquierda, que eran capaces de dividirse más allá de las leyes de la física, está ocurriendo con los partidos de centro, con los partidos de derecha. Son incapaces de juntarse. ¿Y saben por qué? Porque lo que se está discutiendo no es qué diablos hacemos con el Perú como proyecto nacional. Estamos discutiendo quién va a ser el próximo que se va a comer la torta, que se va a llevar el botín. Porque en eso se han convertido las elecciones en el Perú. Entonces, ¿qué hacemos en una situación como esta? Y yo he dicho, una reunión como el Acuerdo Nacional, como la que propone Mariano González, no tiene ningún sentido si el núcleo de la gente que esté representada ahí o que esté presente ahí es la que representa al Perú. Los partidos no representan al Perú en este momento. El SUTEP tiene más representación que cualquier partido político. La Sociedad Nacional de Industrias tiene más representación. Los gremios de los micro y pequeños empresarios tienen 100 veces más representación que cualquier partido. Las juntas de usuarios de riego, las cámaras de comercio. Ahí está representado el Perú real. El Perú real. El Perú que piensa está en los colegios profesionales y en las facultades universitarias, no en los partidos. Las ideas están ahí y no donde deberían estar supuestamente, que es en los partidos.
Entonces, si no asumimos con responsabilidad, para empezar, que la gente que representa a alguien al Perú, que está sufriendo la crisis de inseguridad, que está viendo ante sus ojos cómo estamos perdiendo la mayor oportunidad de esa historia, se decida intervenir en esa historia. Juntarse y proponernos juntos, más allá de las ideologías. ¿Qué diablos importa por quién votaste el 2021? Lo que importa es si podemos ponernos de acuerdo sobre lo que hay que hacer con cosas tan básicas como la formalización minera, el desarrollo de la ley de promoción agraria, el boom turístico, el aprovechamiento del puerto de Chancay con una zona económica especial, el impulso a las energías renovables, todo lo que hay que hacer en el Perú, que lo tenemos regalado. Solo con el turismo podemos sacar más plata de la que hoy estamos sacando, sumando todas las actividades económicas, solo con el turismo, como en España. Entonces, si no somos capaces, si no son capaces los organismos o las instituciones que representan realmente al país para imponerle no solamente las salidas de ministros que no deberían estar donde están, sino crear un interlocutor en representación de la sociedad con la señora Dina Boluarte, que debería ser el Congreso, y que olvídense, ni les hablo del Congreso porque ustedes ya saben lo que es. Que haya un interlocutor que represente realmente a la sociedad y le diga, señora Boluarte, llegamos hasta acá. Llegamos hasta acá. O usted hace esto, que es poner un gabinete de gente decente, capaz de enfrentar la crisis de inseguridad y de asumir los retos que tenemos hoy como país, para aprovechar las oportunidades que tenemos. Usted se va a tener que ir. Y eso significa que tendremos pues reina en el Perú hasta el 2026, ¿no? Como en Europa, que reinan pero no gobiernan porque las decisiones las toman otros. Pero alguna salida imaginativa y sobre todo con coraje tenemos que tomar, porque no podemos permitir que siga ocurriendo lo que está pasando. Y yo solamente, y me comprometo a conseguir las cifras precisas para la próxima semana, la cantidad de peruanos que se están yendo, que son los peruanos emprendedores, que son los peruanos con educación, que son los peruanos calificados, que son los peruanos que tengan algo, cualquier cosa en el bolsillo, vender su pequeño negocio, su pequeña tienda, su bodeguita, su pequeña farmacia, su pequeña ferretería, su peluquería, para agarrar ese poco billete y largarse a cualquier parte del mundo. Eso está pasando. Y eso es lo que tenemos que detener, porque el final de eso, regresar de eso, va a ser durísimo. Y vamos a seguir lo peor de todo. Vamos a seguir regalándole el país a los peores. Y es hora de que eso se acabe. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. 95.5 en la FM en Lima, canal 34 de Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre.